Las mareas astronómicas están marcadas por la influencia gravitacional de los astros sobre los océanos y mares de la Tierra. Colombia vive este fenómeno de manera diferente en sus dos costas. Para hablarnos de este tema nos acompaña en estos momentos en Clima 24/7 el capitán Acosta Chadi. Capitán, bienvenido a Clima 24/7. Buenos días. Respecto al tema que usted me pregunta, las mareas astronómicas básicamente están influenciadas por la influencia de atracción que ejercen los astros sobre el planeta Tierra. Específicamente se estudia más dos astros que son los que dan mayor importancia por su proximidad a la Tierra, que es el Sol y la Luna, y específicamente la Luna por estar más cerca. Entonces, lo que finalmente hace la Luna es que en su movimiento gravitacional hace una atracción sobre las masas de agua, para el caso marítimo, que es el que estamos hablando, y eso produce una sobreelevación o una depresión de estos niveles de agua que conocemos con el nombre de amplitud, y a eso se hacen unos cálculos de mareas que son los que se presentan normalmente en las tablas de pronósticos de pleamares y bajamares. ¿Por qué no nos cuenta un poco por qué es importante predecir este reporte de las mareas? Hombre, es muy importante en el sentido que toda planeación de actividad marítima conlleva un riesgo, y este riesgo, la diferencia en asumirlo, no asumirlo o reducir esa incertidumbre es que tanto el navegante o como el operador portuario conozca cuál es la amplitud de esta marea para saber si cuenta con un mayor o menor espacio de agua para poder entrar o sacar sus embarcaciones. Asimismo, para tomar riesgos sobre construcciones en la línea de costa, ya que cuando asciende la marea, pues tiende a inundar lugares cerca de la línea de la costa, lo que llamamos lugares que son de bajamar, que son terrenos cubiertos y descubiertos por la marea. Entonces se maneja desde el punto de vista de planeación de actividades marítimas y desde el punto de vista de riesgos sobre la línea costera. Bueno, capitán, teniendo en cuenta esto, ¿para qué se usa esta información y en qué ámbitos? Por ejemplo, ¿en los puertos se usan? Sí, es muy importante tener en cuenta que las mareas conllevan corrientes marinas, porque es un flujo de masa de agua que va entrando o va saliendo a un lugar geográfico. Entonces pongamos los dos puertos más importantes, uno sobre el Caribe y otro sobre el Pacífico. En el puerto de Buenaventura, que es un puerto que es angosto, muy largo para el tránsito de las embarcaciones, pues lógicamente esas corrientes de marea se incrementan, producen unas corrientes importantes. Lugares como Juan Chaco, que es muy visitado por los turistas, es importante tener esas corrientes de mareas, y en el momento que está subiendo y bajando la marea, de ahí que las autoridades colocan ciertos lugares restringidos para el baño de turistas, donde digamos, la influencia de estas corrientes de marea son mayores. Si una persona se enfrenta a una corriente pues, de marea de este tipo, de un flujo de agua tan grande, pues prácticamente puede ceder a ella y poner su vida en peligro. Para el puerto de Cartagena, el puerto más importante sobre el Caribe colombiano, pues también tenemos influencia de marea, lógicamente con menos intensidad que la que podemos tener en el Pacífico colombiano, pero esta influencia de la marea es la responsable, por ejemplo, de intercambios de agua, de circulación dentro de la bahía de Cartagena, y igualmente de un patrón cíclico que haya para que los sedimentos puedan depositarse sobre la bahía de Cartagena. Entonces, no es solo tener una amplitud donde sube y baja la marea, sino es importante tener en cuenta que es una corriente que va acompañada con ese flujo de marea. Capitán, teniendo en cuenta que Colombia tiene presencia en los dos océanos, tanto en el Atlántico como en el Pacífico, ¿cuál es el comportamiento de las mareas allí? Bueno, respecto a eso, nosotros tenemos dos comportamientos diferentes para el Mar Caribe y el Océano Pacífico. El Mar Caribe
se caracteriza por unas mareas que son semidiurnas mixtas. Esto quiere decir que se presentan 2 veces altamares en el día y 2 veces bajamares, y son micromareas, o sea que normalmente no superan los 50 centímetros en amplitud, pero lógicamente pueden llegar a superar esta altura debido a que los cuerpos de agua no solo son influenciados por la marea astronómica, como lo expliqué anteriormente, sino por marea residual o marea meteorológica, que involucran otros componentes como viento, el lugar donde se encuentre, el lugar geográfico, si hay influencia de una desembocadura de un río, un canal, etcétera. Y para el caso del Pacífico colombiano, son mareas del mismo tipo, pero son de mayor amplitud. Sobre el Pacífico colombiano, de pronto los que han tenido la oportunidad de conocerlo, ven que las áreas de bajamar son mucho más amplias, descubren más, entonces son mareas que normalmente tienen amplitudes superiores a los 3 metros, donde obliga todavía más al navegante y a los planeadores en líneas de costa, a las alcaldías, etcétera, a tener todavía una planeación más rigurosa, porque los efectos de riesgo pueden ser mucho mayores. Para el 2012 normalmente se hacen unos pronósticos de marea que obedecen a una serie de tiempo. Esto significa que son datos que son recopilados durante mucho tiempo, y con base a eso se hacen unos cálculos. Y los cálculos para el 2012 pues respetan lo que normalmente tenemos, las amplitudes ya conocidas, lógicamente sumándole luego, después hay que hacer unos cálculos especiales para sumar estos factores o componentes adicionales que le dije, como el viento.